En el mundo digital actual, la seguridad de la información es crucial para las organizaciones. Los datos son activos valiosos que requieren protección contra amenazas cibernéticas. La seguridad de la información se centra en mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Esto implica proteger el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. La comprensión de conceptos como ciberseguridad y seguridad en aplicaciones es esencial para salvaguardar activos digitales. Las mejores prácticas en seguridad ayudan a proteger sistemas, redes y datos de amenazas cibernéticas. La seguridad de la información es una disciplina que sostiene los pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad, asegurando que la información esté protegida de accesos no autorizados, alteraciones y pérdida de disponibilidad. En esta presentación, exploraremos los pilares de la seguridad, las amenazas comunes y los estándares que guían la información en las organizaciones. Los pilares de la seguridad de la información, conocidos como el triángulo CA, son la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad asegura que la información no sea divulgada a personas o sistemas no autorizados. La integridad garantiza que la información sea correcta y no haya sido modificada. La disponibilidad asegura que la información esté accesible para personas autorizadas cuando la requieran. Estos pilares son fundamentales para proteger los activos de información en una organización. Si alguno de estos pilares se ve comprometido, la seguridad de la información está en riesgo. Por ejemplo, si se pierde la confidencialidad, la información puede ser accesible para personas no autorizadas, lo que puede llevar a un uso indebido de los datos. La integridad se compromete cuando la información es alterada sin autorización, y la disponibilidad se ve afectada cuando los datos no están accesibles para los usuarios legítimos. La confidencialidad es la cualidad de la información para no ser divulgada a personas o sistemas no autorizados. Se asegura mediante controles de acceso, cifrado de datos y políticas de seguridad. La confidencialidad se pierde cuando se comparten contraseñas, se dejan sesiones abiertas o se transmiten datos mediante protocolos inseguros. Para mantener la confidencialidad, es crucial implementar medidas como la autenticación de usuarios, el uso de redes seguras y el cifrado de información sensible. Además, es importante educar a los empleados sobre la importancia de proteger la información confidencial y las consecuencias de no hacerlo. La confidencialidad es esencial para proteger la privacidad de los datos y evitar el acceso no autorizado que pueda resultar en robo de información o daño a la reputación de la organización. Si se compromete la confidencialidad, la organización puede enfrentar pérdidas financieras y legales significativas. La integridad se refiere a la cualidad de la información para ser correcta y no haber sido modificada. Esto significa que los datos deben mantenerse exactamente como fueron generados, sin manipulaciones ni alteraciones por parte de terceros. La integridad se asegura mediante controles de acceso, auditorías de seguridad y el uso de firmas digitales. La pérdida de integridad ocurre cuando la información es modificada, eliminada o se crean datos espurios. Para proteger la integridad, es esencial implementar medidas como el control de versiones, la verificación de datos y la auditoría regular de sistemas. La integridad es crucial para garantizar que las decisiones basadas en datos sean precisas y confiables. Si la integridad se ve comprometida, puede resultar en decisiones erróneas, pérdida de confianza y daños a la reputación de la organización. La integridad ante la mantener la calidad de información La disponibilidad se refiere a la capacidad de acceder a la información cuando se necesita. Es esencial que los datos estén disponibles para las personas autorizadas a través de los canales adecuados y siguiendo los procesos correctos. La disponibilidad se asegura mediante la implementación de redundancias, copias de seguridad y planes de recuperación ante desastres. La pérdida de disponibilidad puede ocurrir debido a fallas técnicas, desastres naturales o ataques cibernéticos como los DDoS. Para garantizar la disponibilidad, es crucial contar con un plan de continuidad del negocio y un plan de recuperación ante desastres. Estos planes deben incluir estrategias para restaurar rápidamente los sistemas y datos críticos en caso de interrupciones. La disponibilidad es fundamental para asegurar que las operaciones del negocio no se vean interrumpidas
y que los servicios estén siempre accesibles para los usuarios. Sin disponibilidad, la organización puede enfrentar pérdidas operativas y financieras significativas. Las amenazas a la seguridad de la información son eventos o acciones que pueden comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos. Estas amenazas pueden provenir de diversas fuentes, como ataques cibernéticos, acceso no autorizado, robo de identidad, ataques de denegación de servicio, DDoS, vulnerabilidades de software y hardware, amenazas internas, desastres naturales y fallas técnicas. Cada una de estas amenazas puede tener un impacto significativo en la seguridad de la información. Por ejemplo, un ataque cibernético puede resultar en el robo de datos sensibles, mientras que un desastre natural puede interrumpir la disponibilidad de los sistemas. Para protegerse contra estas amenazas, las organizaciones deben implementar medidas de seguridad adecuadas, como firewalls, sistemas de detección de intrusiones y políticas de seguridad. Además, es importante revisar datos usuarios para identificar riesgos inmaduros. SWORD. Los ataques cibernéticos son una de las amenazas más comunes a la seguridad de la información. Incluyen actividades maliciosas como virus informáticos, malware, ransomware, troyanos y ataques de phishing. Estos ataques pueden ser utilizados para robar información, dañar sistemas o extorsionar a las víctimas. Por ejemplo, un ataque de ransomware puede cifrar los datos de una organización y exigir un rescate para su liberación. Para protegerse contra estos ataques, es esencial implementar medidas de seguridad como el uso de software antivirus, la actualización regular de sistemas y la educación de los empleados sobre las tácticas de los atacantes. Además, es importante contar con un plan de respuesta a incidentes para manejar rápidamente cualquier ataque que ocurra. La prevención y detección temprana de ataques cibernéticos es crucial para minimizar su impacto y proteger los activos de información de la organización. El acceso no autorizado es una amenaza significativa para la seguridad de la información. Ocurre cuando personas no autorizadas intentan acceder a sistemas, aplicaciones o datos sensibles. Esto puede incluir intentos de fuerza bruta para adivinar contraseñas, el uso de credenciales robadas o la explotación de vulnerabilidades de seguridad. Para prevenir el acceso no autorizado, es crucial implementar medidas de seguridad como la autenticación multifactor, el uso de contraseñas seguras y la monitorización de accesos. Además, es importante realizar auditorías de seguridad regulares para identificar y corregir posibles vulnerabilidades. El acceso no autorizado puede resultar en el robo de información confidencial, daño a los sistemas y pérdida de confianza por parte de los clientes. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones tomen medidas proactivas para proteger sus sistemas y datos contra accesos no autorizados. El robo de identidad es una amenaza creciente en el ámbito de la seguridad de la información. Los ciberdelincuentes pueden robar identidades o información personal para llevar a cabo actividades ilegales en nombre de otra persona. Esto puede tener graves repercusiones para las víctimas y las organizaciones afectadas. Por ejemplo, un delincuente puede utilizar la identidad robada para abrir cuentas bancarias fraudulentas o realizar compras no autorizadas. Para protegerse contra el robo de identidad, es esencial implementar medidas de seguridad como el cifrado de datos personales, la autenticación de usuarios y la monitorización de actividades sospechosas. Además, es importante educar a los empleados y clientes sobre la importancia de proteger su información personal y cómo detectar posibles intentos de robo de identidad. Pretende för installa stepway för gas greenstings por att hampiu de los individuos y la reputación de la organización. Los ataques de denegación de servicio, DOS, son una amenaza común que busca inundar un sistema o red con tráfico malicioso, sobrecargándolo y haciendo que sea inaccesible para usuarios legítimos. Estos ataques pueden tener un impacto significativo en la disponibilidad de los servicios y pueden resultar en pérdidas financieras y de reputación para la organización. Para protegerse contra los ataques de DDoS, es esencial implementar medidas de seguridad como la monitorización del tráfico de red, el uso de firewalls y la implementación de soluciones de mitigación de DDoS. Además, es importante contar con un plan de respuesta a incidentes para manejar rápidamente cualquier ataque que ocurra.
La prevención y detección temprana de ataques DDoS es crucial para minimizar su impacto y asegurar que los servicios estén siempre disponibles para los usuarios. Las vulnerabilidades de software y hardware son debilidades que pueden ser explotadas por atacantes para ganar acceso no autorizado o realizar acciones maliciosas en sistemas o aplicaciones. Estas vulnerabilidades pueden ser el resultado de errores de programación, configuraciones incorrectas o falta de actualizaciones de seguridad. Para protegerse contra estas vulnerabilidades, es esencial implementar medidas de seguridad como la actualización regular de software y hardware, la realización de pruebas de penetración y la monitorización de sistemas para detectar posibles vulnerabilidades. Además, es importante educar a los desarrolladores y administradores de sistemas sobre las mejores prácticas de seguridad para minimizar el riesgo de vulnerabilidades. La gestión adecuada de vulnerabilidades es crucial para proteger los sistemas y datos de la organización contra ataques cibernéticos. Las amenazas internas son aquellas que provienen de empleados, contratistas o personas con acceso legítimo a los sistemas de una organización. Estas amenazas pueden ser intencionales, como el robo de información, o accidentales, como la divulgación involuntaria de datos sensibles. Para protegerse contra las amenazas internas, es esencial implementar medidas de seguridad como la monitorización de actividades, la limitación de privilegios de acceso y la educación de los empleados sobre la importancia de la seguridad de la información. Además, es importante realizar auditorías de seguridad regulares para identificar y mitigar posibles amenazas internas. Las amenazas internas pueden tener un impacto significativo en la seguridad de la información y pueden resultar en pérdidas financieras, daño a la reputación y problemas legales para la organización. Por lo tanto, es crucial que las organizaciones tomen medidas proactivas para proteger sus sistemas y datos contra amenazas internas. Los desastres naturales y las fallas técnicas son eventos que pueden interrumpir los servicios y la disponibilidad de datos. Ejemplos de desastres naturales incluyen incendios, inundaciones y terremotos, mientras que las fallas técnicas pueden incluir fallos en la infraestructura técnica o en los sistemas de comunicación. Para protegerse contra estos eventos, es esencial implementar medidas de seguridad como la redundancia de sistemas, las copias de seguridad y los planes de recuperación ante desastres. Además, es importante realizar evaluaciones de riesgos regulares para identificar y mitigar posibles amenazas. La preparación adecuada para desastres naturales y fallas técnicas es crucial para asegurar que las operaciones del negocio no se vean interrumpidas y que los servicios estén siempre disponibles para los usuarios. Sin una preparación adecuada, la organización puede enfrentar pérdidas operativas y financieras significativas. Las fugas de datos son filtraciones de información que pueden ocurrir debido a errores humanos, fallos de seguridad, ataques o malas prácticas de gestión de datos. Estas fugas pueden resultar en la exposición no autorizada de información confidencial, lo que puede tener graves repercusiones para la organización. Para protegerse contra las fugas de datos, es esencial implementar medidas de seguridad como el cifrado de datos, la autenticación de usuarios y la monitorización de actividades sospechosas. Además, es importante educar a los empleados sobre la importancia de proteger la información confidencial y las consecuencias de no hacerlo. La prevención de fugas de datos es crucial para proteger la privacidad de los individuos y la reputación de la organización. Si se produce una fuga de datos, la organización puede enfrentar pérdidas financieras, daño y reparaciones significativos. El espionaje cibernético es una amenaza que involucra la recopilación de información sensible, secretos comerciales o propiedad intelectual de otras organizaciones por parte de gobiernos o actores maliciosos. Este tipo de espionaje puede tener un impacto significativo en la seguridad de la información y puede resultar en pérdidas financieras y de reputación para la organización afectada. Para protegerse contra el espionaje cibernético, es esencial implementar medidas de seguridad como el cifrado de datos, la autenticación de usuarios y la monitorización de actividades sospechosas. Además, es importante realizar evaluaciones de riesgos regulares para identificar y mitigar posibles amenazas. La prevención del espionaje cibernético es crucial para proteger los activos de información de la organización y asegurar que la información sensible no caiga en manos equivocadas.
Sin una protección adecuada, la organización puede enfrentar pérdidas significativas y daño a su reputación. Las amenazas sociales y humanas involucran la manipulación de personas para obtener información confidencial o acceso no autorizado, a menudo a través de la ingeniería social, como el engaño o el phishing. Estas amenazas pueden tener un impacto significativo en la seguridad de la información y pueden resultar en el robo de datos sensibles o daño a la reputación de la organización. Para protegerse contra estas amenazas, es esencial implementar medidas de seguridad como la educación de los empleados sobre las tácticas de los atacantes y la monitorización de actividades sospechosas. Además, es importante realizar evaluaciones de riesgos regulares para identificar y mitigar posibles amenazas. La prevención de amenazas sociales y humanas es crucial para proteger los activos de información de la organización y asegurar que la información confidencial no caiga en manos equivocadas. Sin una protección adecuada, la organización puede enfrentar pérdidas significativas y daño a su reputación. El modelo OSI es un marco conceptual que describe las funciones de un sistema de comunicación en capas. Cada capa del modelo OSI tiene un propósito específico y se comunica con las capas adyacentes. El modelo OSI simplificado se utiliza para entender cómo los datos se transmiten a través de una red y cómo se pueden proteger en cada capa. Por ejemplo, la capa de aplicación se encarga de la interacción con el usuario final, mientras que la capa de transporte asegura la entrega confiable de datos. La seguridad de la información se puede aplicar en cada capa del modelo OSI para proteger los datos en tránsito. Por ejemplo, el cifrado de datos se puede implementar en la capa de transporte para asegurar que los datos no sean interceptados durante la transmisión. Comprender el modelo OSI es esencial para implementar de seguridad efectivas en una red y proteger los datos de amenazas cibernéticas. Los tipos de ataques cibernéticos pueden relacionarse con diferentes capas del modelo OSI. Por ejemplo, los ataques de ingeniería social suelen dirigirse a la capa de aplicación, donde los usuarios interactúan con el sistema. Los ataques de denegación de servicio, DDoS, pueden afectar la capa de red al inundar el sistema con tráfico malicioso. Los ataques de interceptación de datos pueden dirigirse a la capa de transporte, donde los datos se transmiten a través de la red. Para protegerse contra estos ataques, es esencial implementar medidas de seguridad en cada capa del modelo OSI. Por ejemplo, el cifrado de datos puede proteger la capa de transporte, mientras que la autenticación de usuarios puede asegurar la capa de aplicación. Comprender cómo los ataques cibernéticos se relacionan con el modelo OSI es crucial para implementar medidas de seguridad efectivas y proteger los datos de amenazas cibernéticas. El triángulo de seguridad, funcionalidad y facilidad de uso describe el equilibrio necesario entre estos tres aspectos en el desarrollo de sistemas. La seguridad se refiere a la protección de los datos y sistemas contra amenazas. La funcionalidad se centra en las capacidades del sistema para cumplir con los requisitos del usuario, y la facilidad de uso se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con el sistema. A menudo, mejorar uno de estos aspectos puede afectar negativamente a los otros. Por ejemplo, aumentar la seguridad puede hacer que un sistema sea menos fácil de usar. Para lograr un equilibrio adecuado, es esencial considerar las necesidades y prioridades de la organización y los usuarios. Implementar un modelo seguro de desarrollo de software C puede ayudar a integrar la seguridad en el proceso de desarrollo sin comprometer la funcionalidad o la facilidad de uso. Comprender el triángulo de seguridad es crucial para desarrollar sistemas que sean seguros, funcionales y fáciles de usar. Los estándares de seguridad de la información son guías que ayudan a las organizaciones a implementar medidas de seguridad efectivas. Algunos de los estándares más conocidos incluyen DSS, HIPAA, PAIR y FISMA. Estos estándares establecen requisitos específicos para proteger la información y garantizar la privacidad de los datos. Por ejemplo, PCI DSS se centra en la seguridad de las transacciones con tarjetas de crédito, mientras que HIPAA establece estándares de seguridad para la información de salud. Implementar estos estándares ayuda a las organizaciones a cumplir con las regulaciones y proteger sus activos de información. Además, los estándares de seguridad proporcionan un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad.
La elección de los estándares adecuados depende del alcance, industria y necesidades específicas de la organización. Comprender y aplicar los estándares de seguridad es crucial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo. En Argentina, existen varias leyes y regulaciones que rigen la seguridad de la información. La Ley de Protección de Datos Personales, Ley 25.326, regula el tratamiento de datos personales y establece obligaciones para las organizaciones que manejan esta información. Además, la Ley 26.529 regula los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Las entidades financieras deben cumplir con normativas del Banco Central de la República Argentina, BJ, como la Comunicación A46119, que establece requisitos mínimos de seguridad informática. Estas normativas son esenciales para proteger la información y garantizar la privacidad de los datos en el país. Cumplir con las normativas locales es crucial para evitar sanciones legales y proteger la reputación de la organización. Además, las normativas proporcionan un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad en las organizaciones. Comprender y aplicar las normativas locales es esencial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en Argentina. El estándar ISO 27000 es un marco internacional para la gestión de la seguridad de la información. Incluye una serie de normas que cubren aspectos como la gestión de activos, la seguridad del recurso humano, la gestión de comunicaciones y operaciones, el control de acceso y la gestión de la continuidad del negocio. El ciclo PECH-BA. Planear, hacer, verificar, actuar. Es un enfoque de mejora continua que se utiliza en el estándar ISO 27000 para asegurar que las prácticas de seguridad se evalúen y mejoren regularmente. Implementar el estándar ISO 27000 ayuda a las organizaciones a proteger sus activos de información y cumplir con las regulaciones de seguridad. Además, proporciona un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad. Comprender y aplicar el estándar ISO 27000 es crucial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. Sin una gestión adecuada de la seguridad de la información, las organizaciones pueden enfrentar pérdidas significativas y daño a su reputación. La familia ISO 27000 incluye varias normas que abordan diferentes aspectos de la seguridad de la información. ISO/IEC 27001 es la norma más importante que especifica los requisitos para la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información. ISO 27002 proporciona un código de buenas prácticas para la gestión de seguridad de la información. ISO 27005 trata la gestión de riesgos en seguridad de la información, proporcionando recomendaciones y lineamientos para la evaluación de riesgos. ISO 27031 es una guía de apoyo para la adecuación de las tecnologías de la información y comunicación. Cada norma de la familia ISO 27000 tiene un propósito específico y se utiliza en conjunto para proteger los activos de información de una organización. Implementar la familia ISO 27000 ayuda a las organizaciones a proteger sus datos y cumplir con las regulaciones de seguridad. Comprender y aplicar la familia ISO 27000 es crucial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. La gestión de seguridad de la información es parte de la gestión global del riesgo en una empresa. Se superpone con la ciberseguridad, la gestión de la continuidad del negocio y la tecnología de la información. La seguridad de la información se centra en proteger los activos de información de riesgos que puedan afectar a los sistemas informáticos que los procesan y almacenan. Implementar una gestión adecuada de la seguridad de la información ayuda a las organizaciones a proteger sus datos y cumplir con las regulaciones de seguridad. Además, proporciona un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad. La gestión de seguridad de la información es crucial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. Sin una gestión adecuada de la seguridad de la información, las organizaciones pueden enfrentar cifras significativas y daño a su reputación.
Comprender la serie de información es esencial para proteger datos y asegurar su cumplimiento normativo en las organizaciones. La lista de controles de ISO 27002 proporciona un conjunto de buenas prácticas para la gestión de seguridad de la información. Incluye controles para la seguridad en las operaciones, como las copias de resguardo, backup plan. Cada empresa genera datos corporativos que deben ser protegidos mediante copias de seguridad y archivado periódico. Esto asegura que en caso de un desastre natural o ataque malintencionado, se pueda acceder rápidamente a otra copia de los datos y regresar a las operaciones normales. Implementar un plan de copias de seguridad es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. Además, la lista de controles de ISO 27002 proporciona un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad. Comprender y aplicar la lista de controles de ISO 27002 es esencial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. Sin una gestión adecuada de la seguridad de la información, las organizaciones pueden enfrentar pérdidas significativas y daño a su reputación. Existen varios tipos de backup que las organizaciones pueden implementar para proteger sus datos. Los backups completos o full son los más básicos y abarcativos, copiando la totalidad de los datos en otro medio. Los backups incrementales solo copian los datos que han cambiado desde la última operación de backup. Los backups diferenciales copian todos los datos que han cambiado desde el último backup completo. Los backups selectivos permiten elegir qué archivos o carpetas resguardar. Los backups continuos replican los datos a otro medio, local o remoto. Cada tipo de backup tiene sus ventajas e inconvenientes en términos de rendimiento, niveles de protección de los datos y costo. Implementar el tipo de backup adecuado es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. Comprender y aplicar los diferentes tipos de backup es esencial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. Sin una gestión adecuada de la seguridad de la información, las organizaciones pueden enfrentar pérdidas significativas y daño a su reputación. Existen varias herramientas de backup que las organizaciones pueden utilizar para proteger sus datos. Algunas de las más conocidas incluyen Symantec, Arcserve, Veritas, Acronis y Veeam. Estas herramientas permiten realizar copias de seguridad a infraestructura de nube, facilitando el plan de recuperación de desastres. Implementar herramientas de backup adecuadas es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. Además, las herramientas de backup proporcionan un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad. Comprender y aplicar las herramientas de backup es esencial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. Sin una gestión adecuada de la seguridad de la información, las organizaciones pueden enfrentar pérdidas significativas y daño a su reputación. Implementar herramientas de backup adecuadas es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. El Plan de Recuperación de Desastres, DRP, es un componente esencial para asegurar que los sistemas críticos de una organización estén disponibles después de un evento de interrupción. El DRP se centra en el restablecimiento de los sistemas e infraestructura de TI que soportan los procesos de negocio críticos. Implementar un DRP adecuado es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. Además, el DRP proporciona un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad. Comprender y aplicar el DRP es esencial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. Sin una gestión adecuada de la seguridad de la información, las organizaciones pueden enfrentar pérdidas significativas y daño a su reputación. Implementar un DRP adecuado es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. Además, el DRP proporciona un marco para evaluar continuamente las prácticas de seguridad. El Plan de Continuidad de Negocio BCP describe los pasos a seguir por una organización cuando no puede funcionar de manera normal debido a un desastre natural o uno causado por el hombre. El BCP se compone de un conjunto de planes, incluido el DRP, y está encaminado a describir los pasos a seguir para regresar a la operación tan pronto como sea posible. Implementar un BCP adecuado es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio.
Además, el BCP proporciona un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad. Comprender y aplicar el BCP es esencial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. Sin una gestión adecuada de la seguridad de la información, las organizaciones pueden enfrentar pérdidas significativas y daño a su reputación. Implementar un BCP adecuado es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. Además, el BCP proporciona un marco para evaluar continuamente las prácticas de seguridad. El desarrollo y activación del DRP implica varios pasos clave. Primero, se debe desarrollar una política de continuidad del negocio que establezca el marco de operación de los planes. Luego, se realiza una evaluación de riesgos para identificar y evaluar las amenazas que podrían afectar a la organización. A continuación, se lleva a cabo un análisis de impacto al negocio para definir los objetivos de recuperación. Después, se desarrollan estrategias de recuperación y continuidad de negocio. Es esencial concientizar, capacitar y probar los planes para asegurar que sean efectivos. Finalmente, se debe mantener y mejorar el plan de recuperación ante desastres a partir de los resultados de las pruebas. Implementar un DRP adecuado es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. Además, el DRP proporciona un marco para evaluar y mejorar continuamente las prácticas de seguridad. Comprender y aplicar el DRP es esencial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones. La seguridad de la información es crucial en las organizaciones para proteger los activos valiosos, como datos confidenciales, propiedad intelectual y secretos comerciales. Garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, manteniendo la confianza de los clientes y socios comerciales. Además, ayuda a cumplir con las regulaciones y estándares de seguridad, evita interrupciones en la operación del negocio y minimiza los riesgos financieros y legales asociados con la pérdida o filtración de información. En resumen, la seguridad de la información protege la reputación, la continuidad del negocio y el cumplimiento normativo, al tiempo que garantiza la toma de decisiones basada en datos confiables y promueve una cultura de responsabilidad y conciencia de seguridad en la organización. Implementar medidas de seguridad adecuadas es crucial para proteger los datos y asegurar la continuidad del negocio. Comprender y aplicar la seguridad de la información es esencial para proteger los datos y asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones.